Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Ok. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, César Román. ¿Cómo estás, César? Buen día. Buen día, Matías, todo muy bien y gracias por el Zoom que vamos a hacer ahora por el referente a Malvinas. El agradecido soy yo y va a ser un placer poder tener esta charla con vos. Como siempre vengo arrancando, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo fue que entraste a la Fuerza Aérea? Bueno, yo soy nacido en Corrientes, capital, Ujú. y donde realicé mis estudios. Cuando estaba en el secundario, alrededor en cuarto año aproximadamente, tuve la oportunidad de hacer realizar un viaje que realizó el colegio a través de un pedido que hizo a la Fuerza Aérea en un avión de transporte, un viaje de estudios que nos llevó a Salta. Y ahí fue donde pedí ir a la cabina, pude hablar con la tripulación y demás, y como que me nació ahí la vocación que la tenía guardada aparentemente, y bueno, era lo que me gustaba y ahí empecé todas las averiguaciones hasta que, bueno, hice todos los trámites para ingresar, me preparé para los exámenes y bueno, y así me inicié. ¿Y en qué año ingresaste en la Escuela de Aviación Militar? En el año 1971 ingresé como cadete en el primer año en la Escuela de Aviación Militar que está en Córdoba, Ujú. actualmente sigue en el mismo lugar, y durante 4 años la preparación militar para luego recibirme de alférez, y en el primer año de alférez en la misma Escuela de Aviación, pero ya en el sector del casino de oficiales, teníamos el alojamiento y después el sector de grupo aéreo, donde recibíamos las clases teóricas y prácticas Ah, durante un año. bien. ¿Qué promoción sos? Promoción número 42. 42. Bien. No, perdón, la promoción 40, perdón. 40. 40, Ah, 40, o sea, la número 40 desde que se inició la escuela. Las primeras promociones que ingresaron de la escuela de aviación, porque inicialmente era parte del ejército, claro. luego se independizó y a partir de ahí siguen las promociones de la Fuerza Aérea. Ah, bien, bien, perfecto. Y una vez que te recibiste ya como alférez de la Fuerza Aérea, ¿es cuando decidís hacer el curso de caza? Bueno, en realidad es un pedido que uno hace o Ujú. trata de hacerlo a a la parte de la especialidad. Cuando uno hace el curso de aviador, que dura un año y de acuerdo a las distintas eh, características de cada uno, posibilidades, intentamos. En mi caso, yo siempre quise ser piloto de caza, Ujú. pero no era una cuestión de tomar una decisión mía, sino de los superiores, y de acuerdo a cómo uno se desempeñaba, podía ser, si estaba entre los primeros promedios, la aviación de caza, luego, más que los promedios, son las capacidades de cada uno. Eh, yo reunía todos esos requisitos y pude entonces realizar la escuela de caza que luego eh, fui destinado a Mendoza durante otro año, volando en ese momento Morán Saulnier, y también me duró un año, y a partir de ahí es como una preparación para luego volar aviones de combate, como me pasó a mí. Bien. Y una vez que ya hiciste el curso, ¿cuál fue tu primer destino ya como piloto?
Y a partir de ahí pasé unos meses por Reconquista, la tercera brigada aérea, donde están los Pucará, Ujú. y de allí al muy poco tiempo me pasaron a Villa Reynolds, en la provincia de San Luis, Villa Mercedes, ahí está la quinta brigada aérea, y realicé el curso en aviones en ese momento que estaban los Skyhawk A4B. Estuve allí 3 años y posterior pasé a Tandil. También en realidad me preguntaron si quería eh, seguir la especialidad de caza bombardeo, que sería en Tandil, o interceptor con los Mirage 3 en Moreno, que estaban en aquella época. Yo pedí venir a Tandil y así se dio. Y bueno, así fue cuando en esa época, ya con el grado de primer teniente, nos encontramos en el año 82. Ah, llegaste ya para el 82 a lo que fue de Tandil, un poquito antes. En realidad, yo llegué en el año 79, Ujú. diciembre del 79. En el 80, en septiembre del 80, hice mi primer vuelo solo en el M5 Dagger, y a partir de ahí tuve un año y meses hasta que nos encontró el conflicto, pero ya, por suerte, ya tenía una buena preparación. Estábamos volando y preparándonos no para las Malvinas, sino para defender al país ante cualquier situación. Y bueno, tocó que en ese año 82 surgió el conflicto, y me desempeñé como piloto de los M5 Dagger. Bien. Para la gente que esté escuchando que solamente conoce de nombre el M5 Dagger, ¿cómo lo puede describir ese avión? Bueno, un avión extraordinario, 2 veces supersónico, 2 veces la velocidad del sonido, un cazabombardero que puede llevar bombas, cohetes, misiles, y fundamentalmente realiza ataques a superficie, aire-tierra es lo que llamamos nosotros, y para eso nos preparamos, y yo realicé toda la preparación acá en Tandil, eh, realizando vuelos de prácticas durante bastante tiempo, y por suerte en aquellos momentos teníamos una buena cantidad de aviones, había disponibilidad de horas de vuelo, que eso es importante. Las horas de vuelo en ese momento, para que tengan una idea, aproximadamente estaba en $1.500 la hora, cosa que era un gasto inmenso para el país. Sí. Pero bueno, todo eso lo pudimos hacer con los pilotos con los que me encontraba, y así que llegado el momento de Malvinas teníamos una muy buena preparación para hacer ataques aire-tierra, no en el mar, cosa que no era la función que tenía la Fuerza Aérea. Fue todo nuevo para ustedes entonces. O sea, a partir de ahí tuvimos que desplegar al sur. Ujú. Yo estuve en San Julián y en Río Gallegos con el escuadrón. Cada escuadrón tenía un nombre. El nuestro se llama La Marinette, Ujú. y se puso en ese momento, durante el conflicto, ese nombre. Y pensamos que, bueno, que íbamos a estar allí desplegados, se solucionaría de alguna manera, de manera pacífica, y volveríamos a nuestras unidades. Pero bueno, continuaron las negociaciones, finalizaron y llegamos al momento del conflicto. En realidad, creímos que nosotros, como Fuerza Aérea, nuestra actuación o desempeño iba a ser secundario para defensa del territorio, del continente, que era lo que hicimos siempre. Sin embargo, las circunstancias hicieron que la Fuerza Aérea tuvo que tomar un papel fundamental y prioritario, estimo yo, ha pasado los años, y tuvimos que hacer algo para lo cual no estábamos preparados, que era internarnos en el mar, que esa es una función de la Armada, y al final tuvimos que cambiar el rol y aprender
durante el mes de abril a desempeñarnos y realizamos vuelos de distintas configuraciones y características. Y así fuimos aprendiendo rápidamente y de manera muy veloz, por decir así, porque no sabíamos cuándo se iniciaba, si se iba a iniciar el conflicto, no teníamos idea. Claro. Y nos preparamos de esa manera, ¿no? Y así que, por suerte, nuestra... no fue fácil, pero el hecho de haber tenido muchas horas sobre el avión, que eso es lo importante, de horas de vuelo, hacía que fuera un poquito, digamos, no dramático y no nos costó tanto, pero era diferente. Bien, bien. Antes de entrar un poquito en los detalles de lo que fue las misiones, ¿vos qué edad tenías para el 82? Yo tenía 30 años, primer teniente en el segundo año, casado con un hijo que tenía, que estaba próximo a cumplir el año, y bueno, así que en esas condiciones nos encontramos y bueno, tuvimos que comenzar a realizar todas nuestras actividades y, y bueno, ir a lo inesperado, porque no, la verdad que la Fuerza Aérea nunca había entrado en un combate real y para nosotros fue todo un desafío. Habías mencionado que perteneciste al escuadrón La Marinette, que tengo entendido que es el segundo escuadrón, ¿puede ser? Sí, exacto, es el segundo escuadrón aeromóvil. Nosotros desplegábamos, se llamaba escuadrón aeromóvil porque ya lo habíamos hecho durante la paz, antes de la guerra, realizábamos despliegues periódicos a distintas unidades, a distintos aeródromos militares y íbamos en grupos. Esos grupos o escuadrón, integrado por una determinada cantidad de pilotos y un gran número de especialistas, de mecánicos de distintas especialidades, que prácticamente un escuadrón para moverse andaba alrededor de 100 personas, la parte técnica, entre los cuales estaban todas las especialidades y Sí. que acá quiero resaltar la, la importancia que han tenido ellos para que nosotros pudiéramos realizar nuestras misiones diariamente, aún viniendo los aviones con algunas veces con fallas o impactados por proyectiles de que nos tiraban desde los buques o de la costa, los mecánicos con no muchas posibilidades o los medios no eran los adecuados porque todo se fue armando durante ese mes de abril Sí. y a veces tenían que, o en gran cantidad de ellas, volvíamos al atardecer y durante la noche y madrugada los ponían en servicio y a la mañana, temprano, a partir de las 6 de la mañana ya los teníamos otra vez en condiciones. O sea que el trabajo de ellos fue muy importante, Fundamental. lamentablemente no reconocido aún, es una deuda que el país tiene con esa gente, Ujú. con todos. Son militares y civiles que han trabajado y se han desempeñado en las bases de despliegue. Caso de Fuerza Aérea, para los Mirage, estuvimos en un escuadrón en San Julián, luego desplegamos a Gallegos, y el primer escuadrón, las Abutardas Salvajes, que estaban en Río Grande. En todas esas unidades, con las muy bajas temperaturas, los fríos, lluvias, y a veces hasta tenían que estar con linternas alumbrándose para poder poner en servicio los aviones. Y lamentablemente esa gente es parte del sistema. Somos todos uno, con diferentes categorías. Los que estuvimos, los pilotos, está bien. Somos el último eslabón y los tripulantes que teníamos que maniobrar con nuestros aviones frente a los ingleses, a sus fragatas poderosas con toda la tecnología. Ellos quedaban en el continente, pero con una categoría inferior deberían ser
veteranos de guerra reconocidos por el Estado Nacional. Hoy no lo son. Caso de Fuerza Aérea, ellos son reconocidos solamente por la Fuerza Aérea, pero a nivel nacional no son considerados. Por ejemplo, ahora se puede hacer el trámite para tener el DNI, donde dice Héroes de Malvinas, con el logo de las islas, y esa gente no lo puede hacer porque no figura en el padrón del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa, ¿no? Claro, me entiendo. Es como si, bueno, realmente es una deuda que tenemos. Exacto. Es fundamental. Yo siempre pensé, hablando en la Fuerza Aérea, que es como, es como un trío, es la aeronave, el mecánico y el piloto. Falla una, no se cumple la misión. Tal cual. Ese es un trípode que no puede faltar una pata. Las Ujú, tres tienen que estar. Y- y la primera de todas, por supuesto, bueno, es el material, el avión. ujú. La segunda es el especialista que lo tiene que mantener y poner en condiciones para poder hacer la misión. Y la última es la del piloto que, bueno, tiene que llevar esa plataforma al blanco Y cumplir la misión. y realizar la misión. Ujú. Así es que esas tres son fundamentales. Y entre ellos mismos, por ahí, ellos mismos se dicen, y que cuando en su jerga, que son los magos, porque eran lo que, no sé, uno decía, bueno, vuelvo con el avión fuera de servicio y esto va a llevar mucho tiempo. Y al otro día estaban en servicio. Tremendo, trabajo espectacular. Bien. Nos comentaste que el mes de abril fue todo así de preparativo, de ver cómo atacaban los buques. En ese mes, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes? ¿Cómo era la mejor forma de atacar un buque? De acuerdo a lo que nosotros íbamos viendo durante el mes de abril, que buscando bibliografía que nos llevaban y que teníamos ahí en el escuadrón, Ujú, y de acuerdo a las características de los buques, de sus radares, tendríamos que tratar de eludirlos. Y la manera que nos dimos cuenta que era la que debíamos utilizar era de volar a muy baja altura, ya que de otra forma, al ser detectados con su tecnología y determinados misiles, que eran tenían unos misiles que se llamaban misil antimisil, o sea, para derribar a otros misiles. Y nosotros íbamos con un material que volaba una décima de esos, de la velocidad de un misil. sí, Y así que sabíamos que teníamos una gran diferencia y la sorpresa era fundamental. El evitar ser detectados el mayor tiempo posible y cuando nos vieran ya estemos prácticamente sobre el blanco, cosa de que los sorprendiéramos. Eso pasó el 1 de mayo, cuando fuimos volando ya en las proximidades de las islas, tomamos vuelo bajo, a baja altura, que podemos decir en 50 metros, pero a partir de ahí, a medida que nos acercábamos y que ya sabíamos que teníamos los buques a la vista, buscábamos la más baja altura posible, que esa altura la buscaba cada uno de acuerdo a sus condiciones, capacidades, que no es fácil en el mar, sobre todo cuando el mar está calmo y no hay oleajes, donde uno no tiene referencias, entonces pues no te das cuenta a qué velocidad estás volando, a qué altura digo. Si me dicen estoy a 100 o a 10 metros, me da lo mismo, porque sin referencias es como mirarse a un espejo. Así que bueno, eso lo fuimos, esa fue la técnica que utilizamos y la que nos dio resultado. bien. Ahora, cuando mencionaste esto, te estaba escuchando y se me vino una pregunta a la cabeza. Vos decías volar bajo. Volar bajo insume mayor cantidad de combustible. Y un problema que tenía el Dagger era la no capacidad de reabastecerse. ¿Eso les jugó mucho en contra a ustedes? Totalmente. Lo ideal hubiera sido tener una pista le- con las condiciones que necesitábamos nosotros, que eran mínimo 2000 metros y con
barreras de contención en los extremos, en caso de que el avión se fuera de largo, por decir así, por algún inconveniente. Y la pista en Puerto Argentino en ese momento era la mitad de lo que necesitábamos, 1200 metros. Así es que eso ya fue una gran limitación. Este avión que no tenía reabastecimiento en vuelo, y yo cuando hablo del Dagger lo hablo en presente porque lo sigo teniendo conmigo, y entonces yo digo que vuela, tiene, etcétera. No, me cuesta hablar de pasado porque yo lo tengo tan grabado y que gracias a él estoy sentado charlando porque con su único motor de 6.000 kilos de empuje y una tremenda maniobrabilidad y capacidad también importante, pero lamentablemente al estar desde el continente y tener que ir y regresar con los 7.360 litros que cargábamos de combustible, adosados 3 tanques de 1.300 litros cada uno debajo de los planos y en el fuselaje, más todo el combustible interior, daba posibilidades por el peso máximo de despegue de llevar solo 2 bombas, cuando el avión, si hubiéramos estado en las islas, entre 14 y 16 bombas podíamos portar. Distinta hubiera sido la situación. No sé si hubiéramos ganado, pero que se hubiera prolongado y que no hubiera estado tan cerca al portaaviones, ni tan fácil de llegar los Harrier. Eso hubiera sido muy distinto, ¿no? Así que bueno, tuvimos que arreglarnos con esa situación y sí, el vuelo bajo, como decías, consume el avión mucho más combustible. Para que tengan una idea, en altura, un vuelo económico, por ejemplo, en los tramos de volando a la altura, porque no podíamos volar todo el tiempo rasante, y lo necesario era cuando estemos cerca de las islas. Así que en altura andábamos alrededor de los 45 litros minuto de consumo, y ya el rasante se iba a 100, 150 litros, y para el ataque, ya que andábamos con prácticamente mucha potencia, alrededor de 200 litros por minuto, lo que hacía que el tiempo de vuelo rasante no podía ser más de 10 minutos. Y a partir de ahí, del ataque, inmediatamente otra vez tomar altura y, bueno, regresar a las bases. Entiendo. Y ahí después el ataque al tomar altura, ahí le jugaba en contra después el tema de los misiles o la interceptación. Eh, sí, nosotros ese 1 de mayo tuvimos un aviso cuando estábamos por iniciar próximo a iniciar el descenso, ya nos avisan de Puerto Argentino, del radar, que se nos venía una PAC, una patrulla aérea de combate, 2 Harrier. No los vimos, pero bueno, nos alertaron, así que de inmediato hicimos un brusco descenso, dejamos la altura de inmediato, una picada muy pronunciada para buscar rápidamente el rasante. Y después del ataque otra vez, nos avisan que nos siguen otra PAC. Yo no lo había escuchado, así que tomé altura como porque no lo había escuchado, y los otros dos, éramos 3 aviones. Los otros dos, Di Meglio y Aguirre, de la escuadrilla Torno, buscaron el rasante, volaron un tiempo tratando de eludir a los Harrier, y luego tomaron altura y bueno, no nos vimos, solamente por frecuencia, y no sabíamos a quién de los tres, que yo creo que de acuerdo a la información que he tenido con el operador de radar de ese día, me decía que me seguían a mí, y eran 2 Harrier que cada vez se venían acercando en la primera parte, al principio, y por suerte la sección Fortín, otros 2 M5 que estaban en configuración con misiles, los perseguían detrás. Así es que pasado un tiempo, yo no sé si por combustible o porque se le acercaban los otros 2 Dagger de atrás, Sí, abandonaron la persecución y bueno, pudimos llegar los tres y encontrarnos en el aterrizaje. tremendo, bien. Ahora ya que justamente llegamos a lo que mencionaste una palabra que quedó registrada como es la escuadrilla Torno, que fue el primer ataque de la Fuerza Aérea
a un buque el día del bautismo de fuego. ¿Cómo fue esa misión? O sea, ¿ustedes qué misión les llegó? Bueno, voy un poquito más atrás. Ujú. Estamos hablando del 1 de mayo. El día 29 de abril estábamos en San Julián, en apresto, en alerta. Estábamos sentados en nuestros aviones, haciendo turnos de alerta. Y yo me encontraba sentado en la cabina, me traían un sándwich, un poco de agua, y para estar ahí 2 horas sentados, listos para un posible despegue. Es- Luego nos ordenan eso, estamos hablando del 29 de abril, sin saber cuándo se iniciaba esta situación, el conflicto. Pero bueno, llegó un momento de la tarde que llega una alerta de posible ataque, que en ese momento no nos decían de qué, pero bueno, se estimaba que algo venía para la base. Luego, pasados los años, eh, era la posibilidad de que viniera un Vulcan a atacar ahí a la base para destruirnos, destruir nuestros aviones, la pista y demás. Así es que dieron la orden. Ahí estábamos nosotros compartiendo esa base en San Julián. Uno dice base, pero era un aeródromo, como decir hoy, un aeródromo cualquiera, de los que tenemos en el país, y que de golpe en un mes se transformó en una base aérea militar, con toda todos la parte logística, y realmente fue una tarea titánica, ¿no? Gracias a nuestras autoridades y a toda la gente que ha trabajado para que eso ocurriera. Y entonces ordenan evacuar todos los aviones que estaban en la base, en San Julián, los M5 Dagger y los A4C. Nos mandaban a nuestras unidades. Así que llegó el atardecer, y como en el sur, ya en esa época, por la proximidad de la época del invierno, prácticamente la noche, alrededor de las 17:30 ya es de noche, así que estábamos muy cerca de ese horario y salimos a las disparadas. Con, fui de numeral con otro piloto, que en ese momento era capitán Díaz, y salimos para Tandil, de, bueno, sacando los aviones del lugar de inmediato. Así que el 29 estuvimos en Tandil. El 30 no pudimos volver porque la situación meteorológica no daba. Y ahí llegamos al 1 de mayo. Yo digo, el 30 de abril a la noche yo estaba durmiendo en mi casa en Tandil, acá. Y el 30 de abril, el 1 de mayo, bien temprano nos pasan a buscar en un micro, en vehículos, y vamos para la base. Así que estaba aterrizando alrededor de las 10:30 de la mañana del 1 de mayo, sin saber que ese día iba a ser el día de inicio de las operaciones en que nos atacaban los ingleses. Y así fue ese primero, así que aterrizamos, y al pasado el mediodía ya nos enteramos de que la madrugada del ataque de Vulcan, 4:00 y pico de la mañana, los ataques de los Harrier y bueno, todo lo que había pasado. Y estábamos esperando hasta que llegó la orden fragmentaria, que es la orden resumida, que venía desde Comodoro Rivadavia, donde una escuadrilla Torno con 3 aviones, con bombas de 250 kilos, debíamos atacar a 3 buques. Decía 3 buques y no decían qué tipo de buque, no se sabía, así que íbamos a lo que fuera. Y hasta ese momento teníamos, en la teoría, de acuerdo a lo que nos decían los de la Armada, para atacar a una fragata tipo 42 como la Sheffield, por ejemplo, de 8 aviones, con suerte pasaban 2, el resto eran derribados antes del ataque. Y nosotros íbamos a 3 buques y 3 aviones, o sea, teníamos que atacar. Cada avión tenía un buque para atacar. Y esa fue la situación. Y bueno, así que fuimos como
con toda esa incertidumbre, a encontrarnos a lo desconocido y, bueno, y a atacar. Así que así realizamos el ataque, ¿no? Y ese ataque, tengo entendido que esos buques estaban al sur de Puerto Argentino bombardeando las posiciones. ¿Cómo fue haberlos visto y ese ataque? En la aproximación nosotros lo único que teníamos que era a unos 15 kilómetros de Puerto Argentino, aproximadamente al noreste de Puerto Argentino, se encontraban 3 buques. Fue la información que teníamos. Llegó un momento que ya estábamos, nosotros llamamos mosca, que es el mínimo combustible Ujú. que siempre tenemos en cada misión, un momento en el cual decimos, bueno, hasta acá llegamos, con este combustible ya en ese momento habría que regresar. Estábamos muy próximos al Mosca cuando el guía, en ese momento capitán Di Meglio, el numeral 2 era en ese momento el primer teniente, era teniente, Aguirre Sí. Faguet, y, y así que, y bueno, y yo con el grado de primer teniente también como jefe de sección numeral 3. Así que bueno, el guía dice, bueno, vamos a seguir un poquito más, pasamos unas estribaciones y ahí alcanzamos a ver en el horizonte 3 puntos, y esos 3 puntos eran los 3 buques, que nos fuimos acercando. A partir de ahí el guía nos asigna los blancos, él toma el del centro y en los laterales, Aguirre Faguete estaba a la izquierda, yo a la derecha, Ujú. y cada uno tenía un buque para atacar. Así que teníamos ya nuestro panel de armamentos preparado y no había más que hablar, más que ya sabíamos de qué tipo cómo sería nuestro ataque, la velocidad, la altura, que era muy difícil el tema de que del vuelo rasante teníamos que subir unos 70, 80 metros de altura, y eso costaba hacerlo porque sabíamos que cuando levantábamos salíamos del rasante, íbamos a ser detectados, así que tratamos de volar el mayor tiempo posible y ya a una velocidad aproximada a los entre 800 y 900 kilómetros por hora y tomar altura en la última parte como para acomodarse para el tiro. Eso era que yo, la verdad que no sé si llegué a esa altura porque costaba mucho salir de esa situación para hacerse ver, por decir, y llegar al ataque. Pero bueno, ahí tiramos nuestras. Yo no alcancé a tirar con cañones, los otros dos tiraron con los cañones de 30 milímetros y bombas, y como estábamos tan cerca, no pudimos ver si hubo impacto, porque eso, las bombas tienen un paracaídas de frenado que al salir se abre un paracaídas detrás de la bomba para disminuir la velocidad y hacer una separación con el avión de tal manera que si impactaba, las esquirlas no dieran al avión. Así que no vimos nosotros con el resultado del ataque. Después nos enteramos desde la costa, los comentarios de humo, que se fueron las 3, una escoreando más que el resto y demás, y desaparecieron. O sea que lo más importante de esto es que conseguimos que esas 3 fragatas que estaban desde temprano, antes del amanecer, cañoneando a la costa y probando, acercándose de a poco para ver hasta qué alcance tenía nuestra defensa, eh, se fueron. Y además otra cosa importante fue que nunca más atacaron de día, gracias a esa forma de ataque que se dieron cuenta que eran vulnerables. Así que, y Bien, pasaron bastante, unos cuantos, como 2 semanas para que vuelvan otra vez y volver a intentar hasta que el 21, bueno, hicieron el desembarco, ¿no? bien. Y otra cosa importante es que de los tres que salieron, los tres atacaron y los tres pudieron volver. O sea, ese dicho de la Armada no se cumplió en este caso. Sí, por suerte no. Además que yo creo que el buque ese que tanto le teníamos respeto, que las fragatas 42, que yo creo que no había ninguna de ellas en ese momento,
Pero sí, pudimos ver que le podíamos perforar y podíamos llegar a ellos, y a pesar de su tecnología y la gran diferencia que teníamos, eh, pudimos realizar los ataques y a partir de ahí, bueno, siguieron los ataques que se hicieron, no solo nuestros aviones, todos los otros, los A4, A4B, A4C, también seguían con ese tipo de ataques. Y bueno, lo que hemos logrado durante el conflicto, que se consiguió ponerla en situación comprometida a la Armada eh, inglesa, porque Ujú. tuvieron momentos de incertidumbre también ellos por todos los daños que se le había causado, ¿no? Entiendo, entiendo. Y ese 1 de mayo es cuando el grupo de ustedes recibe la primera baja, que fue el teniente Ardiles, ¿no? Primer teniente. Sí, eh, prim- sí, Ardiles era ya primer teniente en el Sí. primer año, y bueno, post-mortem es capitán. Ujú. Y él realizó una misión antes, durante la mañana. Tenían que salir dos aviones a hacer un vuelo de, con misiles desde la base de Río Grande, de las Agutardas Salvajes, con dos misiles y vuelo en altura para interceptar aviones Harrier. Ya el hecho de... Nosotros tratábamos de evitar el combate con Harrier, por lo menos Ujú. desde San Julián, cuando salíamos con la configuración, con las bombas y tres tanques inmensos, la maniobrabilidad del avión a baja altura era muy diferente con respecto a Harrier, ¿no? Que tienen una eh, posibilidad de frenar, ir para atrás, hacer despegues verticales, aterrizajes. O sea que estaban quietos y con solo girar su avión y con los misiles Sidewinder AIM-9L provistos por Estados Unidos, que le daban una probabilidad de impacto muy grande para nosotros. Teníamos que evitarlo. Además, nosotros decíamos, si veíamos, tratábamos de evitarlo y volver para salvarnos y salvar el avión para una próxima misión, entrar en combate con ellos. Por ejemplo, el segundo escuadrón, 6 aviones hemos perdido por impactos, por haber entrado en combate con ellos, perseguidos por ellos, y realmente eh, no, era y casi imposible salir de un ataque de esos y salir victorioso, ¿no? Así que bueno, Ardiles fue... Bien, César. Entonces ahí como estábamos hablando, entonces el 1 de mayo tuvieron un montón de sentimientos encontrados. El primer derribo, la primera llegada a blanco con el primer ataque. O sea, fue un día con muchas emociones, me imagino. Sí, terrible, la verdad que sí. Fue toda un día de mucho estrés, mucha Ujú. adrenalina y, y bueno, de sorpresas y de todo lo que nos fuimos enterando. Lo que pasa que cada escuadrón y recibías las órdenes fragmentarias y yo no sabíamos qué pasaba con los otros sistemas. Ujú. Nosotros sabíamos lo que llegaba y para eso nos preparábamos. Pero bueno, ese día una inmensa cantidad de salidas, más de 40, 45 salidas de distintos lugares, y sin saber que uno llegaba al minuto cero, otros aviones de otro lugar al minuto 2 y así. Ujú. Eh, pero bueno, nosotros tuvimos la, bueno, el designio de que fuera de ese lugar, de la escuadrilla de nuestra, y saliendo desde San Julián con los Dagger, que íbamos a ser los primeros aviones de la Fuerza Aérea en atacar a buques. Por supuesto, estamos hablando de buques porque ya de la mañana Ardiles tuvo encuentro con los Harrier, que Exacto. lamentablemente lo, fue una diferencia abismal. Ujú. El que creía que era un solo eco y eran realmente, de Dos. golpe se hicieron dos, que iban juntitos, justamente para confundirlo, y con 4 misiles de esos, y él solo con su avión, la verdad que era Mucha como para desventaja. decir, bueno, me voy. Sin embargo, él se quedó
y los enfrentó, y bueno, o sea que fue realmente nuestro héroe y con todas las letras, ¿no? Ujú. Porque fue a buscar la muerte. Entiendo. Y una pregunta que me había también quedado, ya cuando hablamos de la configuración de los aviones, los tres tanques de 1.700 litros, me imagino que por más que eso ofrezca resistencia, ustedes intentaban no eyectarlo después a la vuelta, ¿no? Claro. En realidad, los de Río Grande iban con tanques de normalmente con tanques de 1.700 litros, y en ese caso llevaban dos. Ajá. Nosotros usábamos tanques de 1.300 litros y llevábamos tres. Y sí, la idea era que tratar de volver con los tanques para que puedan servir para las próximas misiones, Ujú. y no siempre se dio, y bueno, más cuando eran derribados se perdían los tres tanques de cada avión, como pasó con esas dos oportunidades que perdimos 6 aviones y 18 tanques en el día. Así que tratábamos de mantenerlos. A pesar de todo, tuvimos la ayuda de ciertos países que nos fueron trayendo más tanques, y bueno, y así pudimos llegar hasta el último día, y la Fuerza Aérea estuvo preparada para seguir. Y eso que quede bien claro, porque la verdad, como dijo el brigadier Crespo, la Fuerza Aérea no se rinde si no hace un alto el fuego, porque quería seguir, insistió en que teníamos que seguir atacando, y luego le convencieron que no, porque iba a ser mayor el derramamiento de sangre y ya la situación no daba para más, y había que firmar la rendición, y bueno, lo aceptó, pero había pilotos, había aviones, había material, mecánicos, todo para seguir, no sé cuánto tiempo, pero teníamos para seguir, ¿no? Bien. ¿Nos puedes mostrar un poquito que tenés ahí un hermoso Dagger para ver la configuración, cómo volaban ustedes? Sí, cómo no. Bueno, acá ya va a ver si lo voy a poner así, si lo pueden ver ahí, ¿lo puedes ver? Lo dejo acá arriba y después lo muevo un poquito. Vale. Ahí sí se ve. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, esta maqueta es exactamente, realmente, yo cuando la vi por primera vez en unas fotografías, creí que era un avión y pensaba, digo, ¿de dónde estará? Porque estaba en una base, en un plano Ujú. donde parecía que estuviera en una plataforma. Sí. Pero bueno, es tal cual, con sus franjas amarillas para poder ser ubicados desde tierra e incluso entre nosotros, cosa que tampoco era fácil, porque a las velocidades que volábamos Ujú. no era fácil distinguir ese amarillo. Cuando ya lo querías distinguir ya estaba encima o ya Sí. pasó. Eh, bueno, en este caso lo tenemos con la configuración que nosotros utilizábamos, se ve ahí, ¿no? Se ve, se ve. Con sus tres tanques, como volábamos en San Julián y en Grande, el Escuadrón 2 la Marinette, los tres tanques, cada uno de ellos de 1.300 litros, cada uno en los planos y debajo del fuselaje, Ujú. y las dos bombas de 250 kilos en estaciones 3 y 5. Eso es lo que decía, que si hubiéramos estado en las islas, en lugar de esos tanques, sobre todo en el central, podíamos llevar mínimo 4 bombas más las laterales en los otros dos tanques. Sumaban todo alrededor de 12, 14 bombas que podíamos haber llevado, y hubiera sido distinto, o por lo menos hubiéramos Entiendo. producido más daños. Este avión lo vi en una foto a través de un... ¿Seguís viendo ahí, no? Sí, sí, sí. Eh, A través de un WhatsApp me comuniqué con un náufrago, un marino, un suboficial de la Armada, náufrago del Belgrano. Y me comentó y me mandó esa foto. Le digo, qué bueno, ¿dónde está ese avión? Y me dice, no, es una maqueta que lo hace un inglés. Ah, le digo, y encima tenía la matrícula esa que ves ahí, la de Charlie 407, que es el Sí. que había utilizado en la guerra el 1 de mayo, el bautismo de fuego. Y ahí se ven, ¿no?, la bandera, el escudo del escuadrón, la Sí. carapela, o sea,
Exactamente. Entonces me dice, lo hace en inglés. Ah, le digo, ¿le puedes decir si me puede hacer exactamente el mismo con esa matrícula? Porque la verdad que es una matrícula, digo, por la que he volado el 1 de mayo. Y que yo le mando, le voy a que me diga y de qué manera yo lo voy a abonar y les giro el monto que me diga. Y contesta a él y él me hace al náufrago, al marino, Ujú. y él era el intermediario. Y me dice Gareth, se llama, Sí. dice Gareth que lo va a hacer y que te lo va a obsequiar Qué desde buen Inglaterra. gesto, Así mirá. que y era un conocedor de la guerra, porque dice, yo conozco la historia de ese Charlie 4, del C-407, conocía toda la historia. Mm. Y lo hizo, y por suerte, a través de contactos, me llegó este año, y tengo una filmación que él quería que tuviera que me filmaran cuando me entregaban, justamente en esta caja vino, Sí. y lo trajeron desde Inglaterra. Así que bueno, le agradecí y nos conocemos a distancia, Ujú. con una copa de vino, brindamos a distancia. Y así que fíjate las cosas de la vida, ¿no? Que Claro. él no participó en la guerra ni nada, creo que tenía 12 años en la época de Malvinas, sino que fue un apasionado de la guerra y bueno, y así se concretó. Y, y lo tengo acá conmigo, que ya voy a ver dónde lo Ujú. coloco, ¿no? Muy, muy linda maqueta, la verdad. Y linda historia también. Bien, ahora que ya nos pudimos ver un poquito bien la configuración que ustedes volaban, después del 1 de mayo, ¿qué otra salida te tocó hacer? Bueno, tuve varias salidas, Ujú. tuve 8 salidas en total y todas fueron así en esa misma configuración con bombas. Ah, no, hay una de ellas que tuve que hacer también con bombas, pero en lugar de hacer ataques rasantes era en altura. Yo iba de numeral en ese momento vicecomodoro Villar, lamentablemente ya fallecido, llegó a brigadier y por un problema de salud falleció hace unos meses, un jefe extraordinario, y esa tuvimos que salir en altura, por ejemplo, y teníamos que hacer ataque en altura, es decir, de unos 30.000 pies aproximadamente, ya prácticamente cerca de la zona de Puerto Argentino, y guiados por radar, porque la nubosidad era muy espesa, no veíamos nada abajo. Entonces el radar de Puerto Argentino nos decía, mm, nos guiaba con qué rumbo teníamos que ir y en el momento decía, bueno, el top del- de la picada de cada uno que tenía que hacer, una picada de 60 grados. Sí. Llevaba cuatro bombas en ese momento, pues al ser en altura consumíamos menos combustible y en lugar del tanque central llevábamos 4 bombas de Ujú. 250. Así que éramos 8 aviones. eh, 8 aviones, digo, 4 aviones los que íbamos, con 4 bombas en la estación central, o sea que 16 bombas lanzamos. Bueno, de ese ataque no tengo resultados, pero bueno, hicimos la misión. Otras más, las otras fueron todas rasantes, ataque a buques. Sí. El 21 de mayo, en realidad, que fue el día del desembarco, me habían asignado la zona al norte del estrecho San Carlos. Y después de haber hecho ataque a un buque que estaba solo, en ese momento ahí yo lo veía, solo, fuimos 3 aviones, yo fui de jefe de cuadrilla, hicimos el ataque y después que pasamos, miro a la derecha y veo el canal San Carlos lleno de buques que estaban haciendo el desembarco. Así que era ese el lugar que deberíamos haber ido, pero bueno, ya había pasado arriba de ese buque y y había lanzado las bombas. Tuve la última misión, el 13 de junio, previo a la rendición, también salimos con Di Meglio. La idea era ir por el sur del estrecho del estrecho, sí, del estrecho de la bahía Ujú. y el estrecho San Carlos, y desde el sur avanzar hacia el norte, hacia el lado, hacia Puerto Argentino para entrar
ya prácticamente estaba todo tomado, las fuerzas, los ingleses estaban a los alrededores ya ese día, previo a la rendición. Así que era una misión muy, muy difícil esa, porque teníamos que ver eh, señales de propia tropa, y Sí. pasando esas señales teníamos que tirar con cañones y bombas. Pero cuando estábamos en el sur vi un punto en el aire, en el espacio, y le aviso al guía, y era un helicóptero. Entonces me dice, vamos a atacarlo. Fuimos al helicóptero porque son los que están como piquetes o como anunciando, Claro. avisando a los otros con qué rumbo, por dónde vamos, y ya no están esperando, mandan a los Harrier y seguramente se venían a nuestro encuentro. Así que dijo, vamos al helicóptero. Le hicimos 2 ataques, eh, creo que no le dimos, pero era muy difícil, porque aparte se estaba moviendo muy brusco y era muy difícil hacer una puntería a un blanco prácticamente quieto, ¿no? O sea, Con la estático. velocidad que vienen ustedes. Claro. Así que bueno, le tiramos con los cañones, lanzamos las bombas en el mar y nos volvimos. En total, que te comentaba, hice 8 salidas durante toda la guerra, ¿no? Y Y- en algunas de esas salidas, les tocó volverse ya sea por una interceptación de una PAC o mala meteorología? Tengo entendido que hubo casos de esas. sí, o sea, otra que salí con Aguirre Faguet, salimos los dos. Yo Sí. salía de jefe de sección y teníamos que hacer también un ataque a tierra, ya sobre tierra, que ya habían desembarcado, Sí. y posiblemente buques también, lo que viéramos. Y justo una escuadrilla de adelante nuestra, que había despegado antes, se había encontrado con los Harrier y nos avisó que nos volviéramos porque estaban los Harrier y ellos también se estaban volviendo. Así que abortamos esa misión para evitar a los Harrier, ¿no? Claro. Así que por meteorología también, y en otra oportunidad también íbamos a hacer otro ataque en altura como el que te comentaba que había hecho con Villar, Ujú. y esas también regresamos porque la situación de meteorología estaba muy feo, eh, bajo mínimos, así que tampoco pudimos cumplirla, ¿no? Y en esos casos que había que abortar la misión, ¿podrían traer de las bombas o las bombas tenían que ser desechadas? No, había que tirarlas. Ah, Yo por lo menos las veces que me tocó, si volvía con bomba las tiraba, porque era un riesgo, que por ahí, como tienen espoletas de armado, ajá. que normalmente se arman cuando salió del avión, pero hay veces que por la velocidad y demás podrían estar armadas. Y ya el impacto sobre la pista podría Sí. hacer que exploten. Ah, Así es que además habían bombas y era un riesgo muy grande ujú. para nada, porque sabiendo que volver con 2 bombas cuando había muchas bombas en las bases, No tenía sentido. no, tal cual. Así que por lo Bien, menos la vez que yo salía, y si estaba a cargo, ordenaba lanzar las bombas y aterrizar sin ellas. perfecto. Lo que más se cuidaban era, como hablamos antes, eran los tanques suplementarios. Claro, sí, sí, volvíamos solamente con los tanques y preparados bueno, para que la preparen para otra misión, ¿no? Bien. ¿Te tocó en alguna de estas misiones volver perforado, como se podría llegar a decir? ¿Impactado? Mirá, vos sabés que yo por lo menos no me enteré, yo creo que no, me parece que no, nunca. Son situaciones que son fortuitas, porque es Ujú. como decir, me voy a enfrentar a tiros con alguien y cuando siento el disparo voy a mover la cabeza para que no me pegue, o sea, es imposible. Yo alcancé a ver proyectiles del 1 de mayo, por ejemplo, que desde la fragata nos tiraban, ya prácticamente saliendo, porque le entramos de sorpresa, pero en el escape giraban sus cañones y nos tiraban, y yo veía los proyectiles pasar a los costados, las ráfagas, pero por suerte, no, yo no vi ningún impacto, ni me comentaron los mecánicos ni nada que haya tenido
al aterrizaje algún impacto. Así que tenía la suerte esa de que no era que lo esquivaba, pero tenía la suerte de volver bien, ¿no? Traje anti-exposición. ¿Ustedes tenían? Sí, los primeros días no, como todo comienzo y todo era nuevo y eh, íbamos aprendiendo día a día, Ujú, y hasta que se hizo ver de que hacía falta, en caso de sección, para poder soportar por lo menos unos minutos. Tampoco era la salvación, sí, porque en esas heladas aguas y más si se demoraba la recuperación y verlo, o sea, un avión que, un piloto eyectado en la inmensidad del mar, ser ubicado, salvo que alguien dé la coordenada y realmente era muy difícil, sabíamos, pero bueno, nos daba un poco más de tranquilidad salir con un traje antiexposición, que eso ujú, sí, pasado los primeros días, se probaron, acá gente nuestra, un amigo Luis Ponzi, que él le gustaba toda la parte náutica, sí, por su cuenta anduvo por una fábrica por el sur y se probó, se tiró al mar, estuvo probándolo y eso lo recomendó. Y se hicieron una buena cantidad de esos, más otros que se compraron del exterior. Y esos lo teníamos y con ellos volábamos. Era un poco incómodo porque la verdad que con ese neopren adherido completo, digamos, traje completo, sí. más el buzo arriba, más todo el chaleco salvavidas, el anti-G, todo eso estábamos abultados con todo. Pero bueno, nos bancábamos esa hora, que 2 horas de vuelo aproximadamente, y Ujú, volvíamos retranspirados y todo, a pesar de que el avión tiene calefacción y aire acondicionado, ¿no? Sobre sí. todo en altura soportábamos, estábamos volando en en las altitudes que estábamos, la temperatura estándar son 55 grados bajo cero, pero así que usábamos bastante calefacción, eso nos ayudaba bastante, ¿no? Para soportar todo el vuelo. Bien, bien. Tengo entendido que el M5, el Dagger, es la versión israelí del M5 francés. ¿Es así? Sí, ¿Había sí, sí, mucha tal cual. diferencia entre los aviones? Entre los franceses y los israelíes, ¿sí? Sí. Bueno, yo sinceramente no conocí un M5 francés, solo el M3, que es interceptor, Ujú, eh, pero es una copia, han hecho una copia terrible. Es más, tengo conocimiento o sea, comentarios, ¿no? De que todo surgió porque estaban en tratativas Israel con Francia para la fábrica y para que Israel después lo hiciera bajo licencia. No sé qué diferencias hubo, que se eliminó todo eso, se canceló y dieron la orden a los judíos de que eh, no sé en qué determinado lugar tenían que llevar todo el material que tenían, los planos, los manuales y todo eso, y quemarlos. ah, Ellos cumplieron eso, pero antes de quemarlos les sacaban fotos y registraban todo. Con esos armaron o sea, ahí los fabricaron al M5, la versión israelí, que fue utilizado en guerra también, de forma exitosa. Y bueno, esos fueron los que nosotros después compramos. eh, y bueno, se le dio el nombre de Dagger a la compra argentina, ¿no? sí, en un principio se llamaba Neyer, ¿no? Eran los Neyer para ellos, Sí, sí. Y así que bueno, tuvimos una buena cantidad de aviones, como cerca de 40 aviones llegamos a tener. bastante. Este, y con esos fue lo que nos fuimos, enfrentamos a los ingleses, ¿no? Bien. Ahí nos comentaste que tu última misión fue el 13 de junio y el alto el fuego, o el cese al fuego, fue el 14. Vos, en lo personal, ¿te lo veías venir? Sí, no nos queríamos,
para no bajonearnos, seguíamos preparándonos y alertas y listos para salir de nuevo y demás. Pero sí, sabíamos que la situación cada vez estaba más complicada cuando nos decían los blancos y nos dábamos cuenta de cada vez estábamos tirando más cerca de Puerto Argentino y decían, bueno, se están viniendo y esto se acorta. Eh, Creíamos que íbamos a seguir, por supuesto, como te decía, que nosotros Ujú. estábamos preparados para seguir Claro. combatiendo y seguir hundiendo buques si podíamos. Y bueno, hasta que bueno, tuvimos que dejar de cumplir las órdenes, pero sí, veíamos que el final se nos acercaba, ¿no? Bien. Una pregunta no correlativa a lo que fuera el cese del fuego. ¿Cómo era el día a día dentro del escuadrón cuando no había misiones así? Bueno, normalmente las misiones después hay varios pensamientos, pero normalmente de lunes a jueves Ujú. teníamos descanso. De viernes a domingo eran las misiones. Eso sí, uno lo ve, las, los ataques y la salida, la orden fragmentaria, normalmente dan esas fechas. Pues esporádicamente un lunes. Y decían que porque los fines de semana les pagaban doble, mira vos, a los ingleses. El, o sea, la gran diferencia que teníamos, nosotros no pensábamos en eso y el día que fuera estábamos dispuestos. Pero era así, y así que de lunes a jueves vimos al transcurso de semana que había descanso, nos seguíamos, por supuesto, estábamos en alerta, aprovechábamos para seguir estudiando y nos entreteníamos también en la época del Mundial, así que habíamos pedido un televisor y nos llevaron un televisor para mirar cuando podíamos el Mundial. Jugábamos a las cartas, el que quería tirar dardos contra una pared, qué sé yo, o sea, un poco de distensión teníamos y nos venía bien para salir un poquito Era del estrés necesario. de eso. Así que eso es lo que pasaba en el día a día y ya llegado al viernes, jueves, viernes, ya estábamos listos otra vez para salir a cumplir todas las misiones que nos encomendaban, ¿no? ¿Y las escuadrillas ustedes las solían mantener así constante o volaban con quien le tocaba turno en ese momento? Nosotros teníamos el jefe de escuadrón y seguido a él oficial de operaciones, que era normalmente el que ponía los nombres. En un comienzo se ponía en un pizarrón de los típicos de esa época, Ujú. estamos hablando de tantos años atrás que eran pizarrones negros con tiza Sí. y se escribían los nombres de las escuadrillas. Y quedaba eso así hasta al día siguiente, cuando veníamos, nos veíamos otra vez de nuevo. Llegó un momento que pedimos al jefe de escuadrón que finalizado el día se borrara, con un borrador para borrar la Ujú. tiza, que se borrara todo y que largáramos de cero, porque el que finalizado el día, el que estaba primero en la primera salida se iba a dormir y decía, bueno, mañana estoy primero de nuevo, y al final te dormís mal, estás Sí. incómodo, inquieto. Así que bueno, se hizo eso y de esa manera pudimos descansar un poquito mejor. Pero la designación era, eh, se ponía el que en ese momento se le venía a la mente al oficial de operaciones, pero pues siempre respetando las jerarquías, las capacidades y sobre todo la experiencia. Entonces, habían jefes de escuadrillas, yo no era jefe de escuadrilla, aunque era jefe de sección, el que le sigue en antigüedad. Sin embargo, tuve la del 21 de mayo, fui designado jefe de escuadrilla, como ya había salido el primero, salí de jefe de escuadrilla, yo como primer teniente y llevaba de numeral a un mayor Puga, en ese momento. Eh, Así que se iba designando de acuerdo al criterio que establecían en ese momento. Eh,
Con el caso de Di Meglio como el 1 de mayo volvimos los tres, él con el grado de capitán y jefe de escuadrilla tenía más llegada al oficial el que preparaba y daba las órdenes, y seguramente le pedía que por cábala siguiéramos volando juntos. Por eso hemos salido varias misiones juntos, los tres, o los dos a veces, porque o fallaba alguien, eh, pero casi siempre unas cuantas misiones hemos salido juntos y en todas regresamos, y eso nos daba un poco el, el aliciente de decir, bueno, si salimos juntos y nos fue bien, esta también, y así, digo, cumpliendo, ¿no? Mucho corre por la cabeza también. Tal Ay, cual, muchísimo, eh, sí, muchísimo. Eh, eh, hasta para descansar, que uno yo a veces el estrés, o no más que los, lo que había vivido durante el día en una misión, en los momentos de descanso, sobre todo a la noche, cuando ya estaba por dormir, se me venía a la mente que si me hubiese en ese vuelo, si me hubiera eyectado, que si me agarraban los burkas, que dónde podía estar, qué sé yo. Entonces me costaba dormir. Y encima me ponía a escuchar radio, una radio a pila chiquita, ponía abajo la almohada, y a veces escuchaba, no sé, una radio de Uruguay, y que ahí daban buenas noticias siempre, sí, pero era todo la guerra y la guerra y la guerra. Entonces por ahí yo estaba con los ojos cerrados, pero estaba escuchando. Entonces Di Meglio, que escuchaba la radio, que yo la tenía bajo la almohada, iba despacio, me sacaba, yo me hacía el dormido, y bueno, gracias a eso, ahí empezaba, ahí podía dormir, ¿no? eh, Pero no era fácil. fácil, no, te entiendo. Y hay una pregunta que me quedó. Yo tengo entendido que el jefe de escuadrón de ustedes era el mayor Zapolsky, ¿puede ser? Sí, Entonces, el vicecomodoro Villar, ¿qué estaba adscripto siendo superior a él? en realidad, Sapolsky, Sapolsky era el jefe de escuadrón en La Paz antes de la guerra, estaba él a cargo del escuadrón, y así fuimos a San Julián ya los primeros días de abril, y él como jefe de escuadrón. Y el vicecomodoro Villar no estaba en ese momento, en ese momento no estaba ya como jefe de escuadrón. Estuvo, pero ya había dejado de ser jefe de escuadrón, Ujú. y estaba ocupando otro cargo en el Cóndor, en el comando. Yo no sé, yo estimo que él lo habrá pedido y lo vimos llegar hasta ahí a San Julián, Sí. y se subordinó a Zapolsky. En realidad eran compañeros de promoción. Villar había ascendido un año antes, y así que tenía el grado de vicecomisario, y Zapolsky quedó como mayor en ese tiempo. Pero bueno, lo que sirvió para que cuando después Zapolsky tuvo unos problemas de salud, entonces Villar lo reemplazó y quedó como jefe de escuadrón. ¿Qué ejemplo para ustedes? Porque ya como vicecomodoro ya no tendría la necesidad de volar y se fue voluntariamente con su antiguo escuadrón. Sí, tal cual. La verdad que sí, y se portó muy bien. La verdad que un hombre muy derecho, muy profesional, y cuando salía a volar, salía al frente. Él volaba de jefe de cuadrilla, y la verdad que era este, una persona muy agradable. Es bueno tenerlo en consideración. La verdad, César, nos estuviste contando todas tus experiencias. Como te dije en un principio, fue un placer charlar con vos. Nos quedan unos minutitos. Te dejo unas palabras finales, unas conclusiones que nos quieras dar. Bueno, Mati, muchísimas gracias por este encuentro que que venía demorado por distintos motivos. Por suerte lo pudimos concretar. Ujú. No sé dónde se va a publicar, pero bueno, para todos los que escuchen, yo agradezco mucho que hayas tenido esta intención, porque esta es una manera de malvinizar, de no olvidar a nuestras Malvinas, de recordarlas siempre, a pesar de que no es eh,
estamos viviendo tiempos difíciles. Malvinas, perdón, Malvinas es una potencia realmente hoy porque eh, sabemos que tienen un equipamiento de primera, no es la pista que nosotros habíamos visto de 1200, tienen más de 3000 metros. Según dicen, es una de las más poderosas de Sudamérica, por lo menos, en este momento. O sea, personalmente veo, hay una inversión muy grande por parte de Inglaterra y un interés, por supuesto, por todo lo que acarrea, eh, por la parte de la pesca, el petróleo, el turismo, se ha llevado muchísimo turismo actualmente y está muy arraigado, muy difícil de una recuperación pacífica. Pero bueno, tenemos que tener esperanza que las negociaciones continúen y alguna vez se demuestre que son nuestras, que ellos nos arrebataron en 1833 y que eran nuestras porque el primero fue de España y cuando nosotros nos independizamos, todo lo que era de España quedó para nosotros y así tuvimos un gobernador en las islas, argentino y todo eso, ¿no? Así que hay mucho para demostrar que son argentinas. Así que bueno, yo espero poder, antes de partir de este mundo, ver flamear la bandera nuestra argentina. No voy, ni fui, ni pienso ir a las islas ahora, a pesar de que pueda hacerlo, porque me molesta mucho tener que llevar un pasaporte, siendo que son nuestras y es como decir, vamos a otro país. Así que yo me muero por estar allá, por recorrer los lugares, por ver los restos del 407 que allá está custodiando. Pero bueno, ojalá se concrete eso y que vuelvan a sus dueños y que podamos disfrutar nuestras Malvinas y bueno, ojalá se concrete o por lo menos si yo no lo veo, tu generación o las que te siguen alguna vez puedan este, eh, estar allá, ¿no? Así que muchas gracias, te agradezco muchísimo por este espacio, por recordar Malvinas. A los veteranos nos viene bien todo esto, porque es como no guardarse lo que uno tiene, las experiencias, y me gustaron mucho tus preguntas, que me dejaste hablar mucho. Eh, y esto nos reconforta, nos llena el alma y recordamos así también a nuestros 649 fallecidos, que no estoy de acuerdo cuando hablan de 632, que no sé por qué causa, pero bueno, no podemos dejar de nombrarlos y de reconocer su valentía y que han tenido bueno, todos vamos a partir de este mundo, ¿no? Pero ellos han tenido un lugar privilegiado porque cumplieron cabalmente con el juramento a la bandera, que decimos que juramos defenderla hasta perder la vida. Nosotros seguimos con vida, así que no nos estamos incompletos, ellos lo han hecho con todo y así que son nuestros héroes, son nuestros únicos héroes, son ellos. Nosotros no somos héroes, los veteranos que estamos con vida no somos. Que además yo tengo en la cédula que te decía en el DNI, héroes, y yo no soy héroe, pero bueno, está escrito así. Pero para los veteranos decimos siempre que nuestros héroes son 649. Así que muchas gracias, Mati, y sé que estás bastante interiorizado porque las preguntas fueron bien dirigidas, concretas y precisas, y como en algunas oportunidades me ha pasado con algunos otros entrevistadores que por ahí me preguntaban si por qué hice la mayor cantidad de misiones de M5 Dagger la tuve yo, y si era porque yo era el mejor piloto, digo, y esperaba que terminara de hablar para que realmente no era así. Como vos estabas comentando, era aleatorio, se ponía el que fuera,
y la situación se dio de que hiciera esa cantidad de emisiones, pero así que muchísimas gracias y ojalá se pueda enterar mucha gente de este comentario, ¿no? Va a ser así. La verdad, te agradezco mucho tus palabras, César. Fue un placer esta charla. Y bueno, seguimos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Mati. Cuando andes por Tandil ya tenés mi teléfono, así que ojalá nos podamos encontrar. Va a ser así. Fuerte abrazo. Encantado. Gracias, eh. Gracias. Saludos para todos.